las playas se llenan de gente, pero también de basura, un problema que cada vez afecta más la salud del Mediterráneo y de otros mares del mundo. Ahora, con el sencillo gesto de tomar una foto desde el móvil, podemos contribuir a limpiar las costas. La gente tiene que estar como está siempre en la playa o está en el paseo paseando, y cuando localiza, cuando ve pues una colilla, una bolsa, una anilla, una lata de Coca-Cola, lo que tiene que hacer es sacar una foto, subirla a sus redes sociales con el hashtag Basuriquemon, y con la mano que le queda libre la coge y la tira a la papelera, que es donde debería estar. Todo lo que conseguimos con el hashtag es geolocalizar dónde está la basura, en qué parte de las costas españolas, y además que el mensaje llega a mucha más gente. Ante la fiebre mundial por cazar Pokémon virtuales, surge ahora la campaña Basuriquemon, para capturar la basura real que cubre el planeta. Una idea lanzada por la agencia AGR Ideas de Valor, Samarut Digital y con la colaboración de un Community Manager y Basic Films. Ojalá esa locura mundial que hay por los Pokémon GO se convirtiera en una locura, que fuera más pequeñita, por recoger la basura que hay en las playas. Queremos que participe cuanta más gente mejor, que de una manera muy clara, muy fácil, de una manera incluso entretenida en una época de vacaciones, puede contribuir a una campaña de concienciación ambiental, que además incluso puede servir como una especie de inventario ciudadano para localizar las zonas con mayor concentración de residuos en las costas. Cada año acaba en el mar entre 5 y 13 millones de toneladas de plástico, el principal tipo de residuo en volumen y el que causa más problemas. El gran problema últimamente están siendo los microplásticos, que o bien llegan a través de fibras sintéticas de materiales que tenemos nosotros, o que a lo largo del tiempo se va degradando los plásticos que se encuentran en el mar y se convierten en partículas tan minúsculas que el efecto es mucho mayor. Entonces se calcula que para el 2050 más o menos haya 33 billones con B de residuos plásticos alrededor del planeta. Hay tanto plástico en el mar como para que los 192 países costeros del mundo pusieran 5 bolsas llenas de plástico cada 30 centímetros de su litoral, y la progresión aumenta. Los plásticos son una de las principales causas de muerte entre las tortugas marinas, que confunden las bolsas con su alimento favorito, las medusas.